Las leyes de la física parecen haber sido diseñadas para permitir la aparición de observadores inteligentes. El ajuste fino de las constantes físicas, las leyes que rigen el universo como la constante de Planck, la velocidad de la luz en el vacío, la gravitación de Newton o la constante cosmológica, por nombrar algunas, sugieren nuestra propia existencia como explicación de la existencia del universo. Todo es como es para que nosotros podamos existir, lo que directamente puede sugerir la existencia de un Dios o una superinteligencia creadora de todo. Por ejemplo, nos podemos sentir maravillados y afortunados por aparecer justo en el único lugar que nos es favorable para existir en el universo, nuestro mundo, la Tierra. Eso parece perfecto y justo como debe ser. El problema es que esto induce un error lógico, pues no es que seamos afortunados, no se trata de ninguna perfección, porque por el simple hecho de estar vivos es porque solo existía una única posibilidad, la de haber nacido en la Tierra, ya que en el resto de planetas del sistema solar no hay seres capaces de hacerse esa pregunta, simplemente no podríamos hallarnos en ningún otro lugar. Así invocar nuestra existencia para explicar el universo es parecido a decir que la Tierra tiene oxígeno porque lo necesitamos para vivir, explicando la existencia del oxígeno a través de nosotros en lugar de investigar y entender que el oxígeno es generado por organismos fotosintéticos que consumen el dióxido de carbono de la atmósfera y emite oxígeno. Lo anterior son ejemplos de razonamientos antrópicos, y el principio antrópico es aquel que sostiene que el universo está ajustado para permitir la vida humana, un universo hecho para nosotros. Si uno cree que hay algo que fuerza al universo a crear observadores, entonces estamos delante de una proposición metafísica, no científica. Por tanto, no habría forma de verificarla. Sin embargo, existe algo llamado el principio antrópico fuerte, popularizado por el físico Frank Tipler y el matemático John Barrow, donde se defiende la idea de que la vida es la causa de las leyes del universo, y no al revés, introduciendo el concepto aristotélico de causa final. Aristóteles decía que había dos tipos de causa, la causa eficiente que producía un efecto y la causa final que no se encontraba en el pasado sino en el futuro. Así el motor de un coche es una causa eficiente que produce un efecto y la piedra cae al suelo para acercarse al centro de la tierra, siendo esta su causa final. Así la causa final de una semilla es una planta o un árbol obteniendo un para qué en lugar de un por qué. Esta idea suele ser rechazada en la comunidad científica porque nada en el universo sucede para que otra cosa ocurra en el futuro, lo cual sugiere connotaciones religiosas difíciles de ignorar, sino más bien, los hechos actuales se dan a causa de hechos pasados. En otras palabras, el principio antrópico fuerte dice que el universo existe para que tú estés aquí viendo este video, en lugar de decir que tú estás aquí viendo este video porque el universo existe. Luego está el principio antrópico participativo. Como sabemos, en mecánica cuántica, las partículas que conforman la materia y energía del universo se entienden como una onda de probabilidad. La partícula es una onda que se parece como a una onda normal y corriente hasta que se trata de medir o cuando es observada de alguna manera. En ese momento, la partícula pasa a estar en una posición determinada, se convierte en algo puntual. En otras palabras, la onda colapsa para ocupar un lugar determinado en el espacio. Cuando cesa la medición o la observación, la partícula vuelve a comportarse como una onda hasta que vuelve a ser medida. ¿Cómo interpretamos esto? Una interpretación de la mecánica cuántica es la de Copenhague, que afirma que lo real son los resultados de las mediciones, mientras que la existencia o no de la onda, cuando ésta no es observada, es una cuestión no científica. En otras palabras, la ciencia se ocupa de los resultados de experimentos y el resto es filosofía. La interpretación de Copenhague se suele tratar como antirrealista porque niega la existencia de la función de onda, es decir, la onda antes de que se transforme en algo puntual y determinado. También se puede considerar subjetivista porque le da demasiado peso a lo que parece percibir el sujeto u observador, ignorando la verdadera naturaleza de la realidad. Ante eso, el gran físico teórico John Wheeler planteó que dado la realidad parece estar supeditada, o sea, subordinada, o que depende de un conjunto de medidas, ¿es posible que la realidad fundamental sea la información sobre esas medidas? Es decir, ¿podría ser que la información generase el universo físico y no a la inversa?
Tipler toma esta idea y la lleva más allá, pues si la partícula, que en realidad es una onda, no colapsa en algo determinado hasta que no es observada, entonces posiblemente el universo no existe si no es observado. Pues como vimos, la interpretación de Copenhague no se pronuncia sobre la existencia de una realidad externa a la observada. Así se puede concluir que esa realidad no existe, a no ser que existan observadores. Sin embargo, todo puede resumirse a un proceso de interpretación. Dicho de otra forma, la presencia de observadores obliga al universo a escoger un estado, pero no causa su existencia. Pues si la interpretación de la mecánica cuántica de Copenhague no se pronuncia sobre la existencia de la realidad donde existe esa onda, esto no es lo mismo que negarla. El filósofo Nick Bostrom opina que el principio antrópico es más un caso particular de sesgo de selección de información, que se da cuando un individuo llega a conclusiones erróneas al no tener en cuenta su propio papel como observador. Por ejemplo, si un pescador lanza su red al agua y solo consigue atrapar peces de un tamaño mayor de 15 centímetros de diámetro todos los días, puede llegar a la conclusión de que en el lago solo habitan peces de un tamaño mayor de 15 centímetros de diámetro, pero no está reparando en el hecho de que los agujeros de su red de pescar tiene un diámetro de 15 centímetros, lo que hace imposible pescar un pez menor. Su forma de seleccionar los especímenes hace que llegue a conclusiones equivocadas sobre el lago. Los humanos cometemos esos errores de sesgo de selección de manera regular. Por ejemplo, tendemos a asociar el correr riesgos con el éxito, al ver que una gran parte de personajes públicos o personas famosas llegaron a su posición tomando decisiones riesgosas. Sin embargo, ignoramos a los millones que actuaron igual y fracasaron, y los ignoramos porque no son famosos o conocidos debido a su propio fracaso. No reparamos en cómo estamos pensando y cómo seleccionamos la información. Así no vemos lo obvio, que las conductas arriesgadas son más una estrategia nefasta que conducen al fracaso que una garantía al éxito. Por estadística, unos cuantos que se arriesgan tendrán éxito. El razonamiento de Bostrom puede aplicarse sin problemas al aparente ajuste fino de las constantes físicas, pero solo si suponemos que nuestro universo es uno en una multiplicidad. Otra interpretación de la mecánica cuántica es justamente la del multiverso, que a diferencia de la interpretación de Copenhague, que se centra solo en una realidad determinada, la del multiverso dice que todos los posibles estados de una partícula en su forma de onda en realidad son una superposición de múltiples realidades que de hecho existen al mismo tiempo. En su libro El enigma de Ricitos de Oro, el físico Paul Davies se pregunta ¿por qué el universo es adecuado para la vida? ¿Hay un hipotético ajuste fino que lo permite? Según él, hay varias explicaciones que pueden fundamentar por qué el universo es como es. 1. El universo absurdo. Nuestro universo es como es y no hay más explicación para ello. Esta explicación es legítima desde un punto de vista científico porque no tiene sentido preguntarse por la probabilidad de que fuese de otra manera, porque la teoría de la probabilidad solo funciona cuando se aplica a conjuntos de hechos que pueden repetirse. Esto sería lo mismo que preguntarse cuál es la probabilidad de que un equipo de fútbol haya ganado un partido cuando ya ganó y conocemos el resultado. No tiene sentido. Sin embargo, esta explicación del universo absurdo presenta un problema, aunque sus defensores argumenten el mal uso de la teoría de la probabilidad, porque suena más a un porque sí. 2. El universo único, donde una teoría del todo logrará explicar el porqué de las constantes físicas. Un gran número de físicos defienden esta opción. El problema es que la teoría de cuerdas, que es el mejor candidato a teoría del todo, no puede probarse aún y da lugar a un multiverso con un sinfín de leyes donde incluso las dimensiones del espacio pueden ser distintas al nuestro. 3. El multiverso, donde existen múltiples universos, cada uno con propiedades distintas, y nos encontramos en uno apto para la vida. 4. El diseño inteligente. El universo fue diseñado por un creador para que albergue vida inteligente. 5. El principio vital, que dice que hay un principio base que hace que el universo evolucione hasta la vida inteligente, o sea, la vida inteligente es inevitable, es una consecuencia de la materia. 6. El universo que se explica a sí mismo, donde solo los universos con observadores pueden existir.
7. El universo falso, que dice que vivimos en una simulación donde su diseñador es el equivalente a un dios. Así el científico o ingeniero de una civilización avanzada capaz de simular universos podría ser la inteligencia que rige las reglas. Ante la última explicación del universo falso, cabe preguntarse, ¿qué significa ser real? Si queremos tomarnos en serio la teoría del multiverso, se debe poder dar respuesta a este tipo de objeciones, aunque parezcan delirantes y absurdas. ¿Existiría alguna diferencia entre un universo real y uno simulado? Un universo simulado es un proceso abstracto de información, mientras que el real debe tener solidez. Es simple, se puede tocar, todos entendemos bien eso. Tú puedes tocar lo que te rodea, o al menos eso es lo que sientes. No obstante, si averiguas sobre las leyes de la física, la idea de solidez desaparece. Actualmente sabemos que al tocar algo, en realidad nunca llegamos a tocarlo. Lo que sentimos es la repulsión entre los electrones de la capa más externa de nuestros átomos. Y las diferentes sensaciones que percibimos al entrar en contacto con objetos es algo que produce nuestro cerebro, nuestra propia experiencia subjetiva. Así el tacto es solo la transmisión de fuerzas a través de la interacción electromagnética entre dos superficies que se acercan. La idea de solidez es un concepto útil formado por nuestra evolución para la supervivencia, pero sin relevancia alguna para entender el universo. Si profundizamos aún más en la física de partículas, existe el concepto de campo, un objeto matemático abstracto que ocupa el espacio, y existen distintos tipos de campos, como los campos magnéticos, los gravitatorios, otros dan lugar a partículas con masa, como el campo de Dirac. Entonces las partículas no son más que perturbaciones en esos campos, es como una pequeña onda viajando, y si nos preguntamos, ¿qué cosa determina qué campos hay en el universo? La respuesta es muy extraña como increíble, pues se trata de una simetría abstracta de las ecuaciones sin equivalente alguno del mundo real. Suena complicado, pero ¿qué significa esto? Significa que en su forma más fundamental, el nivel último de la realidad al que de momento tenemos acceso muestra una estructura matemática completamente alejada del concepto de solidez al que estamos acostumbrados. Así John Wheeler dijo, ¿y si todo lo que hay es un proceso de información? Si el universo es un proceso matemático abstracto, entonces la idea de universos falsos no es tan desastrosa, porque un universo falso es indistinguible de uno verdadero. La distinción no tendría sentido porque ambos son procesos de información nada más. De hecho, son idénticos. El cosmólogo Max Tegmark, con base a esta idea, propone que todos los universos matemáticamente posibles son de hecho reales, y la gran ventaja de estos multiversos especulativos es que necesitan de mucha menos explicación que los físicos. Las implicaciones de esto son alucinantes y fascinantes. Lo anterior muestra que la idea del multiverso, a pesar de ser científica en un principio, nos obliga a considerar una serie de factores alejados de la ciencia, siendo más filosofía, al estar en los límites del conocimiento, y tarde o temprano la física tendrá que hacerse cargo de estas cuestiones. Con esto llegamos al final, gracias por haber llegado hasta aquí. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete para apoyar el proyecto de este canal. Si quieres que siga abordando estos temas, házmelo saber en los comentarios. Nos vemos pronto.